Edmund Kemper. La mente maestra del asesino de las colegialas. Es un caso fascinante dentro de la criminología, debido a su inteligencia, su capacidad de manipulación y la brutalidad de sus crímenes. Edmund Kemper no era un asesino común. Su alto coeficiente intelectual de 145 lo situaba en el rango de la genialidad. Esta inteligencia jugó un papel clave en la forma en que planeaba y ejecutaba sus crímenes, permitiéndole operar sin ser detectado durante años. Edmund Kemper nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California, Estados Unidos. La infancia de Edmund Kemper estuvo marcada por abuso psicológico, negligencia y humillaciones constantes, especialmente por parte de su madre, Clarnell Stage. Este maltrato dejó cicatrices profundas en su psique y jugó un papel crucial en su desarrollo como asesino en serie. Clarnell era una mujer dominante, cruel y emocionalmente abusiva. Desde que Kemper era niño, lo trató con desprecio y humillación. Lo castigaba sin razón. Lo obligaba a dormir en un sótano oscuro y frío, diciéndole que no merecía estar en el mismo piso que sus hermanas. Lo insultaba constantemente. Le decía que era un monstruo y que ninguna mujer lo amaría. Esto afectó profundamente su autoestima y alimentó su odio hacia las mujeres. Le negó afecto. Nunca le mostró amor ni cariño, lo que generó en él una obsesión con la validación femenina y una frustración sexual intensa. Era alcohólica y agresiva. Sus explosiones de ira lo hacían vivir en un estado de tensión constante. Clarnell no solo lo controlaba emocionalmente, sino que también lo desvalorizaba constantemente. Le decía cosas como, "No vales nada", y le restaba importancia a sus logros, incluso cuando Kemper mostró signos de inteligencia y éxito. Clarnell parecía disfrutar haciéndolo sentir insignificante, lo que terminó convirtiéndolo en una bomba de tiempo. Desde niño, Kemper empezó a mostrar comportamientos perturbadores, posiblemente como una forma de lidiar con su trauma. Jugaba juegos macabros, enterraba muñecas decapitadas en el jardín, lo que reflejaba sus futuras acciones con sus víctimas. A los 10 años, torturó y mató a su propio gato. Más tarde, mató otro gato de la familia y guardó partes de su cuerpo en su habitación. Desde joven, fantaseaba con matar a su madre y otras mujeres. Estos comportamientos son signos tempranos de trastornos psicopáticos, pero nadie los tomó en serio. Kemper tenía una habilidad excepcional para parecer inofensivo y generar confianza en las personas. Utilizó su inteligencia para engañar a sus víctimas. Se mostraba amable, educado y servicial, lo que hacía que muchas mujeres aceptaran subir a su automóvil sin sospechar nada. Socializar con la policía. Frecuentaba bares donde se reunían oficiales y conversaba con ellos sobre los asesinatos que él mismo había cometido. Incluso llegó a ser amigo de varios agentes, lo que le permitió obtener información sobre la investigación, disfrazar su verdadera naturaleza. A diferencia de muchos asesinos impulsivos, Kemper mantenía una imagen de buen ciudadano y gigante amable, lo que le permitió pasar desapercibido. Su alto coeficiente intelectual le permitió actuar de forma planificada y meticulosa, lo que dificultó su captura. Elegía cuidadosamente a sus víctimas. Buscaba mujeres jóvenes que hicieran autostop, evaluando el entorno para asegurarse de que no hubiera testigos. Se aseguraba de no dejar rastros. Transportaba a sus víctimas a lugares alejados para evitar evidencia en la escena del crimen. Mantenía el control en los interrogatorios. Cuando la policía lo interrogó antes de descubrir que era el asesino,
respondió de manera calmada e inteligente, sin levantar sospechas. A diferencia de otros asesinos en serie, Kemper tenía un nivel de autoconciencia aterrador. Sabía perfectamente lo que hacía y comprendía su propia mente. En entrevistas posteriores, describió sus crímenes con precisión y frialdad, como si analizara el comportamiento de otra persona. Admitió que tenía impulsos asesinos, pero era lo suficientemente inteligente como para controlarlos en ciertos momentos. A los 15 años, Kemper ya no pudo contener su violencia y cometió su primer asesinato. Mató a sus abuelos paternos mientras vivía con ellos. Primero disparó a su abuela en la cocina y luego mató a su abuelo cuando regresó a casa. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió: quería saber cómo se sentía matar a alguien. Este crimen dejó claro que su violencia ya estaba en marcha. Fue enviado a un hospital psiquiátrico juvenil, donde los médicos notaron su gran inteligencia y manipulación, pero lo dejaron en libertad a los 21 años. Cuando salió del hospital psiquiátrico, Kemper volvió a vivir con su madre, y la tensión creció. Clarnell lo seguía humillando, burlándose de su falta de éxito con las mujeres. Él canalizó su odio asesinando a jóvenes universitarias, a quienes veía como sustitutas de su madre. Los asesinatos eran una forma de control. Su madre lo hacía sentir impotente. Pero al asesinar, él tenía el poder absoluto sobre sus víctimas. Cada crimen lo acercaba más a su verdadero objetivo. Su madre. Usaba su tamaño físico, mide 2.6 metros, y su personalidad amigable para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas. Para Kemper, el asesinato no era solo el acto de matar, sino el control absoluto sobre otro ser humano. Esto se manifestaba en varias formas. Se enfocaba en jóvenes autostopistas que confiaban en él, lo que le permitía ejercer poder sobre ellas desde el primer contacto. En muchos casos, atacaba a sus víctimas por sorpresa, aprovechando que se encontraban en una posición vulnerable, como cuando estaban en su vehículo o en su hogar. Las mantenía con vida el tiempo suficiente para disfrutar su miedo. En algunos casos, hablaba con ellas antes de asesinarlas, alargando su agonía psicológica. Prefería jugar con la sensación de poder antes de terminar con sus vidas. Los métodos que usaba Kemper reflejan su sadismo y frialdad: asfixia, estrangulamiento y armas de fuego. Aunque algunas víctimas fueron asesinadas con disparos, en muchos casos prefirió el estrangulamiento, lo que le permitía sentir físicamente cómo la vida se extinguía. Después de asesinarlas, cortaba sus cuerpos en partes, lo que sugiere una sensación de poder incluso después de la muerte. A veces enterraba las cabezas en su patio, colocándolas hacia su ventana, como una especie de colección. Después de desmembrar y mutilar los cadáveres, Kemper esparcía las partes del cuerpo en diferentes lugares, tratando de eliminar la evidencia. La manera en que mataba y desmembraba a sus víctimas muestra un comportamiento calculador y extremadamente controlado, lo que lo hizo más peligroso y difícil de atrapar. Uno de los aspectos más perturbadores de Kemper fue su necrofilia, es decir, su atracción por los cuerpos sin vida. Mantenía los cuerpos en su casa después de los asesinatos, realizaba actos sexuales con los cadáveres, guardaba partes de los cuerpos como trofeos. Para Kemper, la necrofilia no era solo un acto sexual, sino una forma de control total sobre sus víctimas, ya que en ese estado no podían resistirse. Toda la violencia de Kemper tenía un objetivo final. Después de años de asesinatos. El asesinato de Clarnell ocurrió en la noche del 20 de abril de 1973, y fue un acto planeado y calculado. Aunque Kemper ya había cometido varios asesinatos antes, el de su madre representaba una venganza personal, que lo llevó a una desenfrenada explosión de violencia. La atacó mientras dormía.
Le aplastó la cabeza con un martillo y la decapitó. Le cortó la cabeza y la utilizó para conversaciones macabras. Le arrancó las cuerdas vocales y las puso en el triturador de basura, como un símbolo de su deseo de silenciarla para siempre. Realizó actos macabros con su cabeza, incluyendo prácticas de necrofilia y burlarse de ella. Después mató a una amiga de su madre, como un acto final de desprecio. Una vez que mató a Clarnell, se sintió vacío y sin propósito, y decidió entregarse, sabiendo que ya no tenía a quién matar, aunque las motivaciones exactas varían. El asesinato de su madre fue el resultado de años de frustración acumulada. Kemper mencionó en varias entrevistas que sentía que su madre lo había destruido emocionalmente, y que al matarla se liberaba de la influencia negativa que ella tenía sobre él. La relación con su madre fue el factor principal que moldeó a Edmund Kemper como asesino. Un claro ejemplo de su psicopatía es cómo, después de matar a sus víctimas, solía cenar tranquilamente o ver televisión. A diferencia de muchos asesinos violentos e impulsivos, Kemper era inteligente, educado y extremadamente elocuente. Esto le permitió pasar desapercibido y engañar a la gente. Socializaba con policías. Incluso se ganó su confianza y los hacía reír con sus historias, mientras ellos investigaban sus propios crímenes, ya que siempre sabía qué pistas tenía la policía y cómo actuar para no ser descubierto. Engañaba a sus víctimas fácilmente, se mostraba amable y educado, lo que hacía que las jóvenes confiaran en él y aceptaran subirse a su auto. Nadie sospechaba de él porque tenía un comportamiento socialmente aceptable. Esta habilidad para ponerse una máscara es un rasgo común en los psicópatas de alto funcionamiento. Kemper no tenía una conexión emocional genuina con nadie, lo que es otro indicador de psicopatía. No mostró verdadero afecto por sus familiares o amigos. Su relación con su madre estaba basada en odio y resentimiento, no en amor. Nunca tuvo una pareja sentimental estable. Incluso en sus entrevistas, hablaba sobre sus crímenes con una frialdad inquietante, demostrando que no tenía un vínculo emocional con sus víctimas. A pesar de haber evadido la captura por tanto tiempo, el final de la carrera criminal de Edmund Kemper llegó con su confesión voluntaria a la policía. Cuando Kemper finalmente se entregó, no lo hizo de manera ambigua. Él detalló cada uno de los asesinatos que había cometido, proporcionando información clave que solo un asesino podría saber. Tras el asesinato de su madre y de su amiga, Kemper llamó a la policía. Inicialmente, los agentes no le creyeron, ya que no lo consideraban un sospechoso. Sin embargo, cuando empezó a dar detalles exactos sobre los crímenes, sus declaraciones se volvieron creíbles. En su confesión, Kemper detalló cómo mató a sus víctimas, incluyendo la forma en que las atacó, cómo desmembró sus cuerpos y cómo deshizo la evidencia. También relató su propia perversión y cómo disfrutaba de estos actos, lo que le permitió a la policía confirmar la veracidad de su relato. Se dice que Kemper se entregó porque, tras matar a su madre, ya no tenía un propósito. Ella era su verdadera presa, y sin ella, ya no tenía razón para seguir matando. El hecho de que Kemper se entregara a la policía fue un comportamiento extraño para un asesino en serie, ya que generalmente los criminales intentan evadir la captura durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, en su caso, hay varias razones que podrían haber influido en su decisión de confesar. Sentimiento de vaciedad tras la muerte de su madre, lo que provocó en él una acumulación de resentimiento que terminó en el asesinato. Una vez que la mató, Kemper perdió el propósito detrás de sus crímenes. No tenía antecedentes criminales serios. Aunque había matado a sus abuelos cuando era adolescente, su expediente estaba sellado por ser menor de edad. Después de su confesión, Kemper fue procesado y llevado a juicio. En 1973, fue condenado por los asesinatos de 8 personas, incluyendo su madre,
fue declarado culpable de todos los asesinatos y sentenciado a vida en prisión. Su condena fue de 8 cadenas perpetuas. Kemper fue sometido a varias evaluaciones psicológicas durante su juicio. Los informes indicaron que, aunque Kemper era consciente de la gravedad de sus actos, no mostraba signos de remordimiento o deseo de rehabilitarse. Tras ser encarcelado, Kemper mantuvo un comportamiento tranquilo y cooperativo. A pesar de estar en prisión, continuó participando en entrevistas con los medios y con psicólogos, donde reveló más detalles sobre sus crímenes y su vida. Durante sus entrevistas, Kemper comentó sobre la importancia de la vigilancia en las cárceles y expresó que si alguna vez saliera en libertad, seguiría siendo una amenaza para la sociedad. Kemper también reconoció que se sentía cómodo en prisión. Prefería estar allí porque le brindaba la estructura y el control que su vida fuera de las rejas no le ofrecía. En algunas de sus entrevistas, afirmó que disfrutaba estar en la cárcel, ya que no podía confiar en sí mismo fuera de ella. Este nivel de perversión y dominio lo convierte en uno de los asesinos en serie más perturbadores de la historia. Uno de los aspectos más aterradores de Edmund Kemper fue su sadismo extremo y la práctica de necrofilia, lo que reflejaba su necesidad de control absoluto sobre sus víctimas. No solo las asesinaba, sino que prolongaba su sufrimiento psicológico y físico, y después de la muerte, seguía ejerciendo dominio sobre sus cuerpos. ¿Cómo logró Kemper evadir a la policía por tanto tiempo? ¿Crees que todo el daño que causó tuvo excusa su infancia marcada por su madre? Déjanos en los comentarios tus respuestas, y si quisieras que habláramos de otro asesino, suscríbete y dale like.